Hemos venido conversando a través del programa sobre la situación de conflictividad social y política que hay en el país y todas las implicaciones económicas que hay, si es causa o si es efecto, pero decíamos que esto puede ser visto como el riesgo de que todo esto siga y que entonces continúe el sector tal o el sector cual con conflictos y que tengamos manifestaciones y paros y todo lo demás, o que esto puede ser una oportunidad para construir una visión de nación, ¿verdad? Y de tratar de lograr ciertos consensos básicos que trasciendan a lo político y que en este año eminentemente político los partidos y sus candidatos se puedan poner de acuerdo en esa visión que debe ser independiente del partido que nos gobierna, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve usted, José Luis? Bueno, quizás podríamos mencionar alguna dimensión que no hemos hablado tal vez tan directamente, que es también la parte cultural, ¿verdad? En el sentido, no tanto de que si la conflictividad per se es cultural o hay implicaciones culturales, sino más bien creo yo que sí se puede hablar sobre valores y principios, como lo que se hablaba en la parte anterior, de cómo cambiar desde el trabajo que hacemos como personas, desde las responsabilidades que se tienen en la vida social cada uno en donde está, pero desde esa visión de no pensar que todo se resuelve también o que todo es responsabilidad de otros y yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Esa actitud que a veces también podemos caer en ella de creer de que los demás tienen que resolver los problemas por nosotros y nosotros simplemente esperar que nos den esas soluciones. En ese sentido, me parece a mí que si uno ve algunas otras experiencias en otros países, sobre todo en América Latina misma, creo que también podríamos pensar cómo hacer, dijéramos, protesta de maneras distintas, cómo hacer, digamos, hacer públicas demandas, exigencias, de formas que tampoco afecten a otros, que no necesariamente, como se ha dicho, y algunos lo ponen todavía muy claramente, decir, bueno, quemar llanta. Bueno, ¿por qué vamos a quemar llanta? ¿Por qué no inventamos otra manera, otra forma de demostrar que hay un desacuerdo, que hay una demanda que tiene la validez? Entonces también creo que ahí de repente hay que aprender mucho o diríamos, tratar de ser innovadores también en la protesta social, ¿verdad? Y eso, bueno, las redes sociales han sido muestra de eso en muchos países, de la importancia que tienen y de las posibilidades que tienen también con las limitaciones en un país como el nuestro, donde todavía Internet no tiene un acceso tan grande. En segundo lugar, creo que hace falta, sin duda, lo que ya se decía, ¿verdad? Una mayor responsabilidad de parte de los políticos y de parte de las personas que toman decisiones en términos de protesta social o de liderazgos sociales, sobre todo orientando a saber identificar cuáles son, dijéramos, como los límites, hasta dónde se puede plantear ciertas demandas en un contexto como el que tenemos en el país y no perder de vista que efectivamente tenemos una situación conflictiva y una situación también económicamente que no es nada buena, ¿verdad? Y eso es parte de esta realidad. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay dentro de la situación en este año un papel muy fundamental de los medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación en general pueden jugar un papel fundamental en no necesariamente, como a veces se dice, exacerbar los conflictos o alimentar los conflictos, sino más bien poner en contexto esos conflictos, ayudar a encontrar puntos de encuentro, ayudar a entender también a la ciudadanía, porque a veces, muchas veces lo que se dice en experiencias concretas, ¿verdad? Muchas veces hay protestas sociales que no las entendemos porque no nos dan, los mismos medios no nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo ahí y la gente puede tener digamos, una reacción negativa o una percepción negativa, pero porque no se entiende el conflicto o lo que está sucediendo. Entonces creo que los medios pueden ser importantes en lo que se ha llamado por muchos años, la UNESCO en esto ha sido como pionera, entre otras, decir, bueno, cómo crear cultura de paz, ¿no? Cómo generar una cultura de paz pasa desde dimensiones más cotidianas, ¿verdad? Es decir, de lo que muchas veces nos quejamos y lo mencionamos constantemente, el tráfico, por ejemplo, cómo manejamos en la ciudad y que dice, bueno, aquí si no manejas la defensiva, pues no vas a salir de un alto, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar cómo hacer una construcción de cultura de paz, que ya hemos venido hablando de eso, pero creo que es fundamental seguir insistiendo desde la dinámica cotidiana, desde la dinámica de las instituciones, de las empresas y a nivel del país. Y ahí yo sí diría que el gobierno obviamente tiene también la responsabilidad, que lo que le toca, de generar procesos de diálogo y de entendimiento que hagan lo menos posible este tipo de
de situaciones, no de evitar los conflictos, porque los conflictos creo que no se van a evitar de una manera fácil, sino más bien de cómo resolver esos conflictos de manera que afecten en menor medida a la productividad del país, a la imagen del país, porque eso también el turismo, por ejemplo, es otro elemento que no he mencionado, ¿verdad? Es decir, cómo esto afecta a la imagen, si quiere promocionar el turismo, pero si uno viene de turista y el aeropuerto está cerrado, entonces seguro que dice, bueno, aquí yo no regreso, ¿verdad? O bueno, aquí para qué me vine. Entonces, creo que todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para poder efectivamente contribuir desde nuestro lado, desde nuestros sectores, en esta visión que necesitamos de país en conjunto. ¿Cómo hacemos, Roberto, para transformar estos riesgos en oportunidades? Estos conflictos que vemos tienen algunas motivaciones políticas, pero también tienen una base material a veces, y es la que tiene que ver con las condiciones de vida. Las condiciones de vida que son el resultado del desempeño económico que hemos venido teniendo y que estamos teniendo. Entonces yo creo que ahí, ya lo mencioné en la intervención anterior, creo que en el corto plazo lo más que creo que podemos hacer es tratar de ponernos de acuerdo y de negociar quizás entre los actores relevantes para crear un clima de inversión un poco más favorable para la inversión. Si no hay inversión, difícilmente va a crecer la economía, y mucho menos en el 2013 por las razones que ya estuvimos hablando, del ciclo político, de la economía, etc. Donde yo quisiera enfatizar es en que debemos de pensar en que el país y cualquier país del mundo tiene que ser competitivo. Y ser competitivo significa no solo estar pensando que eso se gana viéndonos nosotros acá adentro, no exclusivamente. La competitividad que genera progreso es aquella que se gana respecto a los otros países. Si nosotros estamos siendo más productivos, incluso si ganamos productividad, pero los otros países están ganando mucho más, nosotros nos vamos a quedar atrás. Entonces esta es una carrera permanente que no podemos seguir nosotros viendo solo para adentro, solo pensando en que vamos saliendo, porque nos vamos quedando atrás de la competencia internacional, y esa es la que al final de cuentas determina el grado de bienestar que alcanzan los países. Nosotros podemos mejorar la productividad, pero si nos quedamos atrás de los demás, vamos a estar muy mal. Entonces tenemos que correr más rápido en términos de competitividad que los demás países, y en eso hay agendas de competitividad que se han elaborado desde distintos ángulos. La Comisión Nacional de Desarrollo hizo un buen estudio en los años 90, que muchos de esos aspectos todavía son vigentes. Otras instituciones han renovado esos diagnósticos y propuestas de competitividad. Entonces, tenemos que tener claro que hay que empezar muy rápidamente a ver hacia adelante cómo mejoramos la competitividad. En esto de la competitividad se aplica aquello que decían del día a día, entre una gacela y un león, ¿verdad? La gacela todas las mañanas se levanta pensando, tengo que correr más rápido que el león más rápido para poder salir adelante. Y hay un león que todas las mañanas despierta y dice, tengo que correr más rápido que la gacela más lenta para poder vivir. Esa es la competencia. Esa es la competencia permanente, es dinámica, es de todos los días, y es de tratar de hacerlo mejor que lo que lo están haciendo en otros países. Entonces yo creo que en este periodo que vamos a entrar debería de estar en el debate qué es lo que vamos a hacer en el futuro para lograr esto de lo que estamos hablando en términos de competitividad. ¿Cómo hacemos, Jorge, para que los políticos se incorporen y sean factor de cambio positivo y no que sigan haciendo lo que han venido haciendo, que nos tiene a donde estamos, ¿verdad? Y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando los mismos malos resultados, pues? Yo creo que no hay ninguna duda. Mira, todas las acciones de calle no se hacen espontáneamente. Son cuentos. Los que hemos estado en estas cosas y sabemos de esto, si no hay un mínimo de logística, de sencillo, de agua o alguna cosa de comida, nadie te hace una huelga si no prepara por lo menos que haya agua para las próximas 24 horas de los huelguistas.
Eso implica recursos. Alguien paga la cuenta. Eso implica, alguien paga la cuenta. Pero también alguien diseña la acción que voy a hacer y cómo la voy a hacer. O le doy fuego a la llanta. Eso no es así espontáneo. Eso es parte de un diseño y una concepción de cómo voy a hacer la forma de lucha. Yo creo que aquí, insisto, la toma de conciencia y de responsabilidad de dirigentes partidarios, de dirigentes políticos y sociales respecto al fenómeno en el que estamos. Es un año electoral, sí, pero creer que con agudizando esas luchas de calle yo voy a tener mejores resultados, creo que es al revés. La gente está cansada, decepcionada de eso y busca tratar de sobrevivir. Ese que tiene que ir al trabajo y que por un absurdo paro o una acción, en lugar de llegar a las 7:30, 8, igual a las 10 y le quitaron el trabajo o le descontaron el día, perdón, esa gente no está para ir después a favorecer este tipo de acciones. Yo creo que hay que tomar conciencia de eso. Y ahí estoy de acuerdo contigo, la prensa es clave. Los medios de comunicación, trasladarle, insistir y generar opinión pública de rechazo a esa forma de acción y favorecer o estimular, hombre, formas de expresión, de protesta que no dañen a terceros. Lo que decía el señor ministro estos días, hombre, ¿por qué no tomar un carril de la calle y hasta con protección de la misma policía? Pero ¿por qué tenés que tomarte el aeropuerto? No puedes tomarte e impedir que la gente se mueva. El daño que le causaste a esas 50 personas o las que sean, las que perdieron sus vuelos, sus conexiones, fíjate el daño que significa eso. ¿En qué favorece eso el interés de estos excombatientes, para dar el ejemplo, o de aquellos empresarios de buses con una acción de ese tipo? Al contrario, es una actitud de rechazo. Entonces yo creo que eso es un tema que debe tomarse en cuenta. Y creo que lo otro es lo que decíamos, las oportunidades. Es cierto, es un año electoral, pero precisamente por eso, y es el último año de la actual administración, bueno, en ambos casos, mira, las cosas más difíciles o estratégicas para hacer un gobierno o se hacen en los primeros 100 días o se hacen en los últimos 100 días. Y lo mismo en este caso, el tema que estamos en un año electoral, pues sí, pero todo lo que la Universidad de Salamanca trabajó con FUSAES en la temática de unas reformas, todas las reformas de lo que era la reforma política institucional, hombre, eso perfectamente se puede aprovechar ahora precisamente porque va a ser un proceso electoral para hacerlas, para tomarlas. Entonces yo creo que se trata de eso, pero además se trata de que todos entendamos, insisto, en que en este barco estamos y que si se hunde o camina, nos vamos todos. El sector empresarial igual debe de tomar una actitud totalmente diferente a la que has tenido hasta ahora. Pues sí, pero es una cosa de ambos, ¿verdad? Esa conflictividad absurda con una gremial o con un par de dirigentes gremiales, eso no puede continuar. No es ningún mensaje positivo. Hay cosas positivas, sí. Este asocio para el desarrollo con los Estados Unidos y con el equipo esta comisión que se crea donde participan empresarios, bueno, eso debería dar pie a una nueva actitud y una nueva acción con el sector empresarial para garantizar, reactivar la economía, que es la única cosa, yo insisto, que es la única cosa que nos pueden permitir resolver el resto del problema, pero sin ingresos y un Estado como este es imposible. Pues gracias a los tres, la verdad que está dado este año que las circunstancias pueden ser bien complicadas. No hablamos mucho tampoco del aspecto internacional, pero la situación internacional no es tan favorable tampoco. Pero si nosotros, entre nosotros mismos, no logramos entender de que aquí todos estamos hundiendo el barco, en lugar de estar viendo cómo lo sacamos a flote, entonces todos nos vamos a hundir. Y creo que el ejemplo de Roberto era bien interesante, y es que cuando un corredor corre los 100 metros, no corre contra sí mismo, sino que él corre contra los demás. Y si los demás mejoran sus tiempos más que uno, pues los demás van a tener más ventajas que uno. Entonces, por más que uno diga, hoy corrí y logré bajar mi tiempo en 1 segundo, en 2 segundos, pero si el otro lo bajó en 5 o en 10 segundos,
pues entonces de nada sirvió. Entonces yo creo que tenemos que ver de que vivimos en un mundo competitivo y que o nos ponemos de acuerdo como salvadoreños y resolvemos los problemas de nosotros de una manera pacífica, en una cultura de paz, con una visión diferente de esa nación que queremos construir a largo plazo. Entonces los demás van a seguir creciendo, los demás van a seguir mejorando sus condiciones de vida y nuestro país va a seguir bajando. Así que yo creo que son oportunidades que tenemos. En un año electoral se puede discutir mucho toda la problemática nacional y buscar consensos. Ojalá que se continúe por ese camino más que por el del conflicto que solo nos lleva a hundirnos a todos. Así que gracias por habernos acompañado esta noche. Y por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.